Bienvenidos a este video tutorial de Nómina Express. Hoy vamos a hablar sobre las primas. La prima es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores, equivalente a 30 días de salario por año laborado. La forma de pago se divide en dos cuotas, una que se paga en el primer semestre del año y la otra en el segundo semestre del año. En cada semestre se deben pagar 15 días. La prima del primer semestre hay plazo de pagarla hasta el 30 de junio y la prima para el segundo semestre el plazo de pago es hasta el 20 de diciembre. Estos pagos deben ser informados a la DIAN. Esto es muy importante. Por eso debemos ingresar las primas al sistema de nómina electrónica, a Nómina Express. Bueno, ¿cómo se calcula la prima? Dentro de la base para calcular la prima de servicio, adicionalmente al salario básico debemos incluir todos los pagos que hemos hecho por horas extras y recargos dominicales o festivos o nocturnos, así como todo el pago de comisiones y bonificaciones que sean salariales. Todo esto se suma, todos estos pagos del semestre se suma y se saca un promedio mensual. Este promedio mensual se paga proporcional al tiempo laborado del empleado en la compañía. Si el empleado pues trabajó el semestre completo, entonces tiene derecho a sus 15 días. La fórmula para calcular la prima es el promedio mensual que hallamos por días laborados en el semestre dividido 360. ¿Cómo ingresar la prima al sistema? Bueno, aquí debemos explicar que muchos de ustedes no tienen los acumulados completos del semestre porque no ingresaron o empezaron a trabajar después del 1 de junio del 2021. Entonces no tienen todo el historial en los acumulados. Para este tipo de empresas y sobre todo las que pagan y tienen empleados con salario variable, no hay más remedio que hacer el cálculo manual e ingresar al sistema el valor de la prima de cada empleado. Esto debido a que como en el sistema no tenemos los acumulados y no tenemos todo el historial, pues al sistema le queda imposible hacer este cálculo. Pero para las empresas que tienen empleados de salario fijo, ¿no es cierto? Una empresa puede tener empleados con salario variable y también con salario fijo. Ahí pues estamos brindando una utilidad que es permitir a calcular la prima con base en el salario fijo, al salario actual que tiene el empleado, el salario básico y la fecha de ingreso al sistema. Por eso es muy importante que tengamos este dato de la fecha de vinculación correcto en el sistema para que se pueda hacer el cálculo directamente, lo puede hacer el computador el cálculo directamente. Hemos creado dos conceptos nuevos en el sistema, el P48 y el P49. El P48 está diseñado para informar los empleados que tenemos con salarios fijos y solo debemos ingresar los rangos en el cual vamos a calcular la prima, los rangos de fechas. Para el caso del primer semestre, pues ingresamos desde el 1 de enero al 30 de junio y en el caso del segundo semestre, pues desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Con esta información, el sistema calcula, dependiendo de la fecha de vinculación del empleado, hace los cálculos y calcula la prima a pagar. Y el P49 está diseñado para ingresar al sistema el valor, la prima en valor. Entonces nos pide el rango de fechas en que se va a pagar y el valor que vamos a pagar en la prima. Hay dos formas de
de pagar la prima. Una es de manera independiente, hacer un pago de la prima únicamente o juntar la prima con el periodo de pago de la nómina. Entonces, por ejemplo, los que tienen nómina quincenal, en la quincena podrían incluir el pago de la prima. Ingresamos al sistema y ya en el sistema les voy a mostrar los nuevos conceptos creados. Entramos por conceptos y vamos a buscar primas. Bueno, hay tres conceptos de primas. El P06, que es el concepto que trabaja con los acumulados. Y hay dos nuevos conceptos, el P48 y el P49, que se llama prima T porque hace alusión al tiempo. O sea, le damos un rango de fechas y en ese rango de fechas él calcula la prima sobre el salario básico que tiene el empleado y la fecha de ingreso. Y la prima, el P49, que es para poder ingresar la prima en valor. Entonces, para los que tienen salario variable y no tienen el semestre completo, entonces deberán utilizar este concepto para ingresar la prima en valor. Vamos a ver dos ejemplos de cómo funciona. Aquí pueden ver las diferencias. Básicamente el P46 tiene naturaleza 0,6 que está basada en los acumulados y el P46 que es una naturaleza basada en el cálculo para la prima con el salario base y la fecha de vinculación. Bueno, la otra diferencia es la forma de la unidad de medida. Aquí la unidad de medida del P48 es días, mientras que en el P49 es pesos. De esta manera, cuando vamos a ingresar la novedad, pues podemos ingresar un rango de tiempo o podemos ingresar un valor. Nos venimos entonces por novedades generales, ingresamos al periodo en el que vamos a pagar la prima, pues en este caso puede ser el periodo, como estoy trabajando con una empresa quincenal, puede ser la quincena 23 o la quincena 24. Vámonos a la quincena 23, cargamos los empleados y para el ejemplo vamos a utilizar, ¿no es cierto?, a este empleado, Jair César, le vamos a incluir un concepto de nómina de un P48. O sea, el hombre tiene salario fijo y no se ha modificado durante el semestre ni se le han pagado nada diferente a su salario. Bueno, de esta forma ingreso y cambio las fechas. Le digo que calcule desde julio 1 hasta diciembre 31. Él me hace un cálculo aquí de 184 días. Realmente es el número de días reales que hay, pero internamente cuando el sistema está haciendo el cálculo utiliza meses de 30 días y llevaría esto a 180. Marco el empleado que le voy a asignar la novedad y la agrego. La otra forma de ingresar la novedad es en dinero. Entonces, fíjense aquí que en este que acabé de ingresar en tiempo ni siquiera me preguntó valor, el valor es 0. Entonces, para Paula María, ¿no es cierto?, vamos a ingresarle una nómina en valor. Entonces me vengo y escojo el P49. El P49 me permite dejar también utilizo las mismas fechas que tenía del 1 al 31 y le ingreso el valor a pagar. Digamos que la prima la calculé manualmente y me dio 750.000 pesos. Entonces ingreso el valor y asigno este valor, ¿no es cierto?, a la prima. Lo otro que podría haber hecho, ¿no es cierto?, es marcar todos y meter, por ejemplo, si todos son de salario fijo, meter una sola novedad para todos. Quitemos estos dos y ingresemos al resto de usuarios una novedad de prima, como si todos trabajaran, ¿no es cierto?, de forma, tuvieran un salario fijo todo el semestre. Entonces puedo marcarlos todos y asignar la prima. Listo, vamos a revisarlos, a grabar las novedades
y vámonos a liquidación. Entramos al programa de liquidación y como les estaba comentando, hay dos formas de liquidar la prima. Una, vamos a crear la liquidación. Una es independiente. La primera forma es que sea de manera independiente. Entonces, de manera independiente, me vengo y cambio el tipo de documento. Le digo que voy a usar un documento para primas. Luego selecciono el periodo que voy a pagar, el 23, y cargo los empleados. Los marco y liquido. Entonces aquí, por ejemplo, esta persona tiene un salario de 3 millones y medio y esta persona tiene un salario mínimo. Aquí le calcula pues el salario básico más, tiene en cuenta el salario básico más el subsidio de transporte. Esta persona, como tenía un salario variable, habíamos metido 750.000 pesos y ese fue el valor que le tomó. A los otros les hizo el cálculo, ¿no es cierto?, con base en el tiempo del cálculo de la prima. Bueno, fíjense que aquí solamente va la prima sola, exactamente sola. La otra forma, en el caso de que tomemos la decisión de liquidar las primas junto con el periodo, entonces escogemos en tipo de documento nómina periódica, seleccionamos el periodo 23, cargamos los empleados y liquidamos. Entonces de esta forma ya nos incluye la prima con el pago de la quincena o de la semana o de la catorcena o de, bueno. En este caso pues la persona gana más de 2 salarios mínimos, entonces no le incluye el subsidio de transporte para el pago de la prima. Aquí lo calculó. En el caso de César, vemos aquí que gana un salario mínimo con subsidio de transporte. En la prima pues le suma los dos para la prima. Bueno, en el caso de María Paola, que metimos una novedad por 750.000 pesos, porque ella tenía salarios variables, entonces le respetó ese valor que digitamos y fue el valor que incluyó para el pago. Veamos el caso de, por ejemplo, de Mauricio, que ingresó después de la fecha de inicio del semestre, ingresó el 1 de septiembre, entonces le calculó del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Le calculó entonces 120 días y el pago fue proporcional al tiempo laborado. Bueno, así, de esta forma, pues ustedes pueden ingresar las primas y pagar las primas ya si quieren independiente o si desean hacerlo junto con el periodo. Es importante que tengan en cuenta el orden de ingresar las novedades. Si yo ingreso si quiero primero liquidar la prima, entonces y hacerlo independiente, pues el sistema toma la prima, las liquida y las incluye como un pago independiente. Si lo que hago es, lo que quiero es primero liquidar el periodo y después la prima, pues entonces voy a tener problemas si lo quiero hacer independiente, porque en el momento de liquidar el periodo, él va a tomar todas las novedades que tenga en él digitadas y va a juntar la prima con las otras novedades. Entonces lo que debemos hacer es, si queremos liquidar primero el periodo, no metemos aún las novedades de prima, liquidamos primero el periodo y luego ingresamos las novedades de prima y ya lo liquidamos independiente. Bueno, era todo lo que les quería contar por ahora. Estoy a la orden para resolver cualquier duda. Muchas gracias por la atención y estoy a su disposición. Hasta luego.